Maitei Horeopa Eteabe, Ñacaray Sambuijara, Ape Omoinúa y Supembo de Jaracuera, Boijao Carlos Antonio López Pegua, Omotenondeo, Ate Combo Eñeña Garecu, supervisora, a Hendide Uva, un Bapo a Hendide, Temimbo de Cuera, Pendativa Copijarebe, o Ara, de Ponapaye Pebabe, Yande Ati Combo Ejao, Begato Jamaisa, ya se saramó ni epuru a peape se pepe guaraní moña bujera ni eri dice el uso de la palabra fundamentada, la palabra responsable. Es una expresión utilizada por los indígenas, por los guaraníes de nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Los guaraníes, a diferencia de nosotros, a la palabra que nosotros decimos ñe, ellos le dicen aibú. Si por allí en algún momento en el año ustedes reciben acá la visita de algún miembro de alguna comunidad indígena, probablemente les va a decir she aibuta pm, she aibuta pm. Voy a hablarles, voy a dirigirles unas palabras. En el mundo guaraní las palabras son sagradas. Dice la creencia que tienen ellos que cuando no había nada, en medio del caos, todavía no se conocía lo que era el universo, lo que eran los planetas, las galaxias, las vías lácteas, todo eso todavía no existía. Y dice que aparece en medio allí de la nada un ser, en este caso un ave. Y esa ave, seguramente muchos de ustedes conocen, hay veces está en la casa, revolotea, o uja, o joa, lleva, a un está o echado peaje y pueda o areruja, algo que trae la buena suerte. Y esa ave es la que conocemos con el nombre de colibrí, también se le dice picaflor. En guaraní es mainumbí, y en el guaraní de los indígenas, sobre todo de los guaraní, ellos le dicen mainoí, y dicen que cuando no había absolutamente nada, aparece y vuela el mainoí. Dicen que el mainoí fue el responsable de poner la claridad o de poner la luz en medio de todavía nada, no había absolutamente nada. Y cuentan que después, un rato después, aparece otra ave que todos los paraguayos conocemos, que normalmente no le gusta mucho andar de día. Y esa ave es una que conocemos con el nombre de urucureá. El urucureá que es, y es la lechuza. Y dicen que apareció esta segunda ave en medio de la nada, no había nada. Apareció esta segunda ave y donde volaba dejaba rastros de oscuridad. Entonces allí los indígenas comenzaron a explicar que existe el día, gracias al mainoí, este hermoso día, con la luz del sol, le debemos al mainoí, el ave sagrada, ¿verdad? Y por el otro lado, la noche, la oscuridad, es la responsable de esa circunstancia, esa otra ave llamada urucureá o la lechuza. No significa precisamente el bien y el mal, simplemente la luz y la oscuridad, el día y la noche. Y dicen que después el mainoí pasó un tiempo, dice, en su soledad, y fue cuando decidió asumir la forma humana. Se convirtió en un ser humano, uno común, parecido a nosotros. Y dice que cuando se convirtió en un ser humano, él mismo pasó a llamarse Ñanderú, nuestro padre. Y su nombre completo es Ñanderú Papá Tenondé. Eso viene de Ñanderú, nuestro padre. Pa significa opa, último, y Tenondé el primero. Era nuestro padre, el último de todos, pero el primero de todos. Y él dice que estuvo en ese momento en su soledad y un rato después dijo que iba a crear algunos elementos que a él le resultaban importantes para el proyecto que tenía él. Así como ahora acá hay un proyecto que ustedes están empezando y que tiene que llegar a un final, también Ñanderú desde el comienzo planificó todo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo Ñanderú? Y dice que, más o menos dice,
en medio de las tinieblas originarias, antes de tenerse conocimiento de todas las cosas, nuestro Padre el primero, Ñanderupa Patenondé, creó el fundamento del lenguaje humano, creó la palabra e hizo que formara parte de su propia divinidad. Él crea la palabra y Él guarda la palabra en sí. ¿Quién era Él? Un ser sagrado, un ser perfecto. Y entonces los guaraníes hasta hoy tienen la idea de que todo lo que decimos son buenas palabras, son palabras de Dios, porque ellos dicen Ñande Yururupi o se Ñanderupe GPGI. A través de nuestra voz, a través de nuestra boca, salen pequeñas porciones de Dios. Y cuando un guaraní, un indígena, hombre o mujer habla, cuando dice alguna palabra, se convierte en un ñengatú, porque para nosotros los paraguayos es el parlanchín, el hablador, pero para el guaraní, ñe es la palabra, ingatú significa perfecto o perfecta. Cuando ellos hablan, dicen palabras perfectas. Cuando nada tienen que decir, no hablan. Y lastimosamente, muchos de nosotros en Paraguay interpretó eso como una especie de mala educación. El indígena no habla porque no tiene nada que decir. Y nosotros cuando alguien nos habla, enseguida decimos, de manera hasta maliciosa, indio, habla pues. Vos sos indio, por eso no hablas. Y el indio no es que no quiera hablar, solamente que no tiene nada que decir, porque él cree profundamente que la palabra, cualquiera sea, es sagrada. Es la palabra de Dios. Entonces, tomen ustedes ese concepto y traten de usar la palabra en este proyecto. Pero usen esa palabra en ese sentido profundo que tiene el guaraní, para decir cosas que valen la pena, para decir palabras buenas, para decir palabras sagradas, en un mundo que lastimosamente vive en circunstancias muy difíciles. Hay mucha violencia, hay guerra, hay muerte, hay sangre. Entonces, a lo mejor creo profundamente yo que la palabra que salga de cada uno de ustedes va a ser como esa palabra sagrada, esa palabra necesaria para poner tranquilidad en el mundo. Aunque ustedes digan, y bueno, nosotros estamos acá en el colegio Carlos Antonio López, estamos en Areguá, ¿será que nuestra palabra se puede escuchar en el mundo? Y claro que se puede escuchar en el mundo. Y si la palabra de ustedes sirve para convencer a uno, excelente. Si pueden convencer a 10, magnífico. Si pueden convencer a 100, extraordinario. Si pueden convencer al mundo, ustedes van a ser una especie de santos con vida. Eso es lo que todos deseamos. Por eso yo hoy acá estoy muy contento de compartir con ustedes. Ya he visto la muestra de lo que son ustedes. Acá pasaron compañeros de ustedes y demostraron. Y tengo que felicitarle a la pareja que bailó y al compañero que cantó una hermosa presentación. Qué linda presentación que hicieron. Quiero pedir un aplauso otra vez para ellos. La manera en que cantó, ¿cómo se llama el que cantó? Ever. Felicidades, Ever. ¿Y la que bailó? Adriana. Felicidades, Adriana. Pero si yo digo que le feliciten, no digo quiénes son, pero ser mal educados, ¿verdad? A Ever y a Adriana, mucha felicidad porque hicieron, se notó, él cantó con mucha pasión y ella bailó con mucha pasión. Esa es la forma en que uno tendría que vivir siempre la vida. La vida tiene que ser vivida por nosotros, no mal vivida. La vida tiene que ser un motivo de gratitud. Ustedes saben cómo los guaraníes le dicen al amanecer que nosotros siempre aseguramos, cuando nosotros nos despedimos, probablemente hoy, entre amigos, entre compañeros, entre colegas profesores, usando el guaraní, normalmente decimos ya yo chata coeno. Y coeno, si yo les pregunto a todos qué significa, van a decir mañana. Sin embargo, para el indígena, mañana, coeno no es mañana. Coe es amanecer y no es un sí condicional, donde yo digo sí amanece, porque nadie, según los guaraníes, puede asegurar que va a amanecer. Por eso cuando amanecemos, ya no decimos Baechabane coeno, ya decimos Baechabane coen lleguima. Y este amanecer es una nueva oportunidad. Lo que pasó, ya pasó. Ellos dicen siempre Ojasama, Ojasá. Coeno, la Yeikoai, dicen.
¿Qué es lo único que hiciste? Y hoy, y ahora. Nadie sabe qué les va a pasar de aquí a un rato. Creo que a nadie le pase nada malo, por supuesto. Pero tampoco nadie puede asegurar que dentro de 2 o 3 o 10 días va a continuar, y por qué no, 100 años también si se puede. Hay muchas historias parecidas a eso, donde hay veces nosotros nos preocupamos y nos ocupamos de lo que va a ocurrir más adelante. Yo tengo muchos amigos y amigas profesoras y profesores que siempre me dicen: estoy juntando el dinero para cuando me jubile. Quiero jubilarme dentro de 5, dentro de 10 años, pero estoy juntando. Y mientras tanto, estoy viviendo la vida miserablemente, pero estoy juntando para más adelante. La pregunta es: ¿qué pasa si dentro de 5 años ya no está acá? ¿Vas a juntar todo esperando llegar a ese momento? No digo que no, aclaro. Pero ¿por qué no vivir el día? ¿Por qué no vivir este día con alegría? La alegría es algo que todos nos merecemos. Ustedes saben que si leen la Biblia o si leen cualquier libro de religión del mundo, siempre se dice que el ser humano viene para ser feliz. Todos tenemos derecho a ser felices, ¿verdad? Aunque sea un segundo en el día, aunque sea 5 minutos, o que sea, si se puede, 24 horas del día. Pero hay que ser felices, ¿verdad? Si tienen la oportunidad de sonreír, sonrían. Si tienen la oportunidad de hacer un favor a alguien, hagan. Porque en eso está la felicidad. La felicidad no es solamente el dinero. El que piensa que es el dinero se miente a sí mismo. Ayuda, pero no es todo. Entonces hay mucha gente que pospone, oye, llama y teta, por ese lado, yo quiero insistirles a ustedes en que pongan todo esto de manifiesto en los trabajos que van a hacer. Si es que van a hacer alguna poesía, si van a contar algún cuento popular, si van a demostrar las destrezas que tenemos nosotros los paraguayos y ustedes acá en Areguá al hacer la artesanía, háganlo siempre con alegría y háganlo siempre en los buenos términos que nos debemos todos los seres humanos. Yo ya estoy más o menos mirando hacia adelante y viendo parte de lo que van a hacer. Y en ese sentido quiero desearles a todos mucho éxito. Yo no le deseo a nadie suerte, porque un gran escritor, uno de los más grandes escritores del mundo, Pablo Neruda, un chileno, decía: la suerte es el pretexto de los fracasados. Y a veces yo le pregunto a alguien: ¿pasaste? Y sí, pasé por suerte. Pero pasó por suerte si es que no leyó nada y justo marcó todas las preguntas y maravillosamente, sin saber nada, pasó. Allí puede decir que pasó por suerte. Pero aquella persona que entre ustedes hizo el esfuerzo, leyó día y noche, vino y rindió bien, esa persona nunca puede decir que pasó por suerte. Pasó porque estudió. Esa es la diferencia. Yo les voy a desear por eso éxitos a ustedes, no les voy a desear suerte. Que todo les salga bien y que sobre todas las cosas tengan presente esta última parte, un comentario que les voy a mencionar. Nosotros todos hoy vivimos en un mundo, por una parte así presencial, ya yo me oñanonde, peñaño monguetá, peñañeme jaiza coanga. Pero por el otro lado vivimos en un mundo virtual. Ustedes mismos, ¿cuánto tiempo de su día le dedican a ese teléfono y a través de ese teléfono a una red social donde tienen amigos, conocidos, donde envían mensajes, reciben mensajes, de todo, bueno y malo? Entonces, una gran parte de nuestro tiempo, hoy nosotros vivimos en Internet. Y hoy ustedes se proponen con este proyecto llegar a las redes sociales con productos hechos por ustedes. Y esos productos tienen mucho valor. Tienen mucho valor cuando lo que ustedes quieren es fortalecer lo que se llama la identidad. Ustedes pueden imaginarse que hoy en día mucha gente en el mundo pone su atención en el Paraguay y pone su atención en el guaraní. Hasta no hace mucho había gente que tenía vergüenza y veces de decir que era o que es paraguayo. Y entre nosotros todavía, sin que ya sea una gran cosa, había un tiempo que la gente no quería decir que era del interior. Luego campaña, valle, campesino. Hoy en día cada uno siente un orgullo profundo de ser del lugar donde nació o de vivir en el lugar en el cual vive. Porque todo lugar tiene sus héroes, tiene sus historias,
tiene sus buenas cosas. Y eso, repito, es lo que ustedes le pueden mostrar al mundo hoy. Yo hace más de 20 años, cuando empezaba Internet en Paraguay, me convertí en lo que comúnmente se llama un creador de contenido. No soy precisamente aquel que usa las redes para cualquier cosa. Yo cargo contenido en las redes hace mucho tiempo. Y en una de esas ocasiones, sin siquiera tener la voluntad o el deseo, fue una casualidad. Un sábado a la mañana, yo estaba preparando un examen. Yo soy profesor de varias facultades dentro de la Universidad Nacional, entre ellos la Facultad Politécnica, y tenía que tomar un examen ese sábado a la tarde. Yo buscando una información, entre levantarme y ir 10 pasos hasta donde estaba el libro, preferí, probablemente como muchos de ustedes, mirar la computadora, escribir allí la duda que tenía, y al escribir me salta una respuesta que en primer lugar me dice Wikipedia, ver en Wikipedia. ¿Qué hago yo? Entro a Wikipedia y encuentro la respuesta que buscaba. Y entonces, por esa ocurrencia que hasta ahora no sé por qué, yo había escrito una media hora antes una historia sobre Pora, una historia de fantasma. Y entonces, cuando se me ocurrió, dije, bueno, ¿qué pasaría si yo intento editar una página de Wikipedia y poner este cuento en Wikipedia, pero ponerlo en guaraní? Entonces, ¿qué hago yo? Yo ya era cuando eso usuario de Wikipedia. Lo único que hice fue abrir una página de edición, le puse el título, copié y pegué el cuento, que tenía 10 líneas, un cuento cortito, y envié. Pasó una semana, yo porque tenía que ir a tomar el examen, ya no me quería revisar, y una semana después me volví a sentar en el mismo lugar, y allí me acordé de lo que había hecho. Y cuando me acordé, entonces entré a Wikipedia, escribí el nombre del cuento y Wikipedia me respondió: la información que usted busca no existe en Wikipedia. De Roma hasta que fui. Entonces, ¿qué hice? Volví a abrir otra vez una página de edición, le puse el mismo título, copié y pegué el cuento y volví a enviar. Esa mañana me quedé un ratito más y seguramente 2 o 3 minutos después alguien me envía un correo electrónico. Esto para que ustedes piensen en lo que puede llegar a ocurrir con cualquiera de ustedes. Me pasó a mí, ¿por qué no les puede pasar a ustedes? Entonces, esta persona que me envió el correo, en un mal castellano, que después yo me enteré que él estaba usando un traductor, en ningún momento me dijo que él estaba usando un traductor, me escribió lo siguiente: entiendo que usted está tratando de editar una página de Wikipedia español, pero el idioma que está usando no es español. Y aparte me pone, parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Yo soy editor de Wikipedia y puedo ayudarle. Escríbame el cuento y tradúzcame al castellano. Y terminaba el mensaje firmando Hugo, un nombre tan común, ¿cuántos Hugo hay por allí? Y el .arg. Bueno, entonces yo le devuelvo inmediatamente el mensaje, y yo pensando que ARG era Argentina, le pongo: hola Hugo, efectivamente es guaraní, yo soy de Paraguay, mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní, y lo que estoy tratando de publicar es un cuento ingenuo, le puse, un cuento ingenuo sobre fantasmas. Y finalmente le escribí, pensando que era argentino, yo tratando de ponerme bien con él, escribí diciéndole: me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude. Y le envío el mensaje. Pasó un ratito, volvió a responderme. Y de entrada me dice: lamento mucho informarle, yo no soy de América, tampoco de Argentina. Yo vivo en un país muy lejano al suyo, prácticamente al otro lado. Yo vivo en Lituania. Mi nombre es Sarunas Sinkus, tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Envíenme el cuento con la traducción al castellano en un archivo adjunto. Bueno, yo hago rápidamente la traducción porque hice solamente guaraní, hay paitecuri guaraní, vamos a paite castellano, vaya podamos dos subes. Al recibir él, un rato me responde y me dice: salga, ingrese en 5 minutos. ¿Qué hice yo? Ingresé y encontré el caso de Pora en guaraní, en Wikipedia.
Pino y Vima te iba tema. Ahí te digo. Mi objetivo era un cuento, y era un cuento de Pora. Bueno, terminó, eso fue un sábado, pasó lunes, el martes a la noche él me volvió a escribir, pero él me escribió: si tiene otros 2 cuentos, envíeme. Y yo suelo decirle a todos, yo los cuentos tenía patada, ¿verdad? En mi pango ese. Entonces elijo otra vez 2 cuentos en guaraní y le hago otra vez la traducción y le envío. Otro de Pora y uno de Luisón. Ojo, espere 5 minutos, ingrese. 5 minutos, ayujo, llegué más, hoy más internet, vos apuima hoy. Yo más contento que nunca dije, bueno, iba a ser 1, ahora son 3, ya estoy feliz. Y pasó miércoles y el jueves me volvió a escribir, y me escribía siempre cerca de la medianoche. Yo soy una persona que duerme normalmente entre las 1 y las 2 de la mañana todos los días, ¿verdad? Entonces, recibo yo el mensaje, y ¿qué me dice? Si tiene 3 cuentos, envíeme. Ahora acá llegué, con la traducción siempre. Él verificaba en todo momento si es que la traducción decía lo que yo en este caso le señalaba. Salió nuevamente la publicación. Bueno, llegamos a 10 días y ocurrió algo inesperado. Este muchacho, probablemente la edad de muchos de ustedes acá, 17 años, editor de Wikipedia, me dice algo interesantísimo: yo quiero aprender guaraní, me gusta el guaraní. Y entonces me dice, quiero que de ahora en adelante, al lado de cada palabra en castellano, me ponga cómo se dice eso en guaraní. Entonces me duplicó el trabajo, tenía que escribirle: hola, Baechaba, Saruna, Coape aquí, Arajacande, te envío poco a ti a este papel. Y pasaron 2 o 3 días y ocurrió una especie de milagro. Saruna Sinkus, el muchacho de Lituania, que no hablaba castellano ni guaraní, comienza a escribirme en guaraní. Ya no me escribió en castellano, me decían: yo quedé sorprendido porque dije, este me dijo que no hablaba guaraní ni castellano, ¿y qué es lo que está haciendo? Y está escribiendo guaraní. Entonces le pregunto yo a Sarunas, si ¿cómo estás haciendo? Y él me dijo: lo que usted ve en la pantalla, usted va a ver figuras, va a ver videos, va a ver fotografías, va a ver letras, eso por detrás son fórmulas, son como ecuaciones, me decía, y yo soy especialista en eso. Entonces usted me envía una frase y yo convierto eso en una fórmula. Lo que ahora más le voy a pedir es que si en alguna parte me equivoco, me corrija, para que yo corrija mi base de datos. Y desde aquel momento hasta hoy Sarunas tiene más de 30 años, sigue editando la página de Wikipedia guaraní en internet. Cuando comenzamos a hablar ya en guaraní con él, un día me escribe y me dice: quiero hacer Wikipedia guaraní y necesito que usted me ayude. Vamos a ser los creadores de Wikipedia guaraní, que no hay. Y cuando eso, había más de 6.000 lenguas en el mundo, y solamente 360 lenguas del mundo, 360 lenguas más importantes, tenían su propia versión de Wikipedia. Wikipedia en inglés, en francés, alemán, castellano, árabe, chino. Bueno, entonces él me decía: quiero hacer Wikipedia guaraní, pero necesito de su ayuda. Y empezamos un proceso que de noviembre del 2007 hasta el 20 de enero del 2008, él me pasaba palabras. Yo pensé que iban a ser, qué sé yo, 50, 100 palabras. Empezamos con 5 y eso fue fácil. Esta Wikipedia, apenas a recabe te entera a guaraní me Wikipedia. Esa era pescatamos pescana Wikipedia. De corta IKIPETA nasal, Wikipedia. ¿Por qué Wiki? Porque no tenemos la W en guaraní. ¿Y por qué T? Porque tampoco tenemos la D. Y le puse la A nasal para significar un símbolo que es característico del guaraní, la nasalidad. Entonces, comenzamos a hacer las traducciones. Un día me pasó 5, otro día 10, después 15, 20, una noche me pasa 200, otro día me pasó 300, en varias apoyé la traducción. Y bueno, llegamos al 20 y me dice: por fin, si hoy todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir. El guaraní ya no va a morir porque desde hoy existe Wikipedia guaraní. Tenemos 60 páginas. Llegué a traducir 37.000 palabras.
Para aquel que hay veces entre ustedes dice no sé, no creo, no tengo la capacidad, el que dice eso miente. El que quiere puede. El que quiere puede. No se olviden nunca de eso. Hicimos la traducción y yo le digo a él, pero esto es fantástico, esto es increíble, esto es impresionante, le digo yo. Pero desde un comienzo yo le pregunté a él, si esto que estamos empezando a hacer tiene un costo, tiene un precio, avísame, le decía. Pues yo no tengo dinero, le decía. Yo soy una persona particular, soy docente. No soy una representación del Estado ni de ningún organismo del Paraguay. Y cuando eso ya me decía en Wikipedia, todo es donación. Bueno, llegó el gran día, yo le dije muchas gracias, esto es extraordinario. Y volví a decirle, ¿verdad? Si esto tuviera un precio, no sé, aunque sea alguna autoridad le debe pasarle, digo. Y me vuelve a decir él, no, esto es donación, así como usted donó las 37.000 palabras, yo hice mi parte de edición, lo mío no es nada al lado de lo suyo. Bueno, pasaron 2 o 3 días y él me escribe otra vez y me dice, ya sé cómo me puede pagar. Y cuando dijo eso yo ya me asusté y traté de atacarme por algo bien fuerte por allí, pensando que me iba a pedir plata. Y me dice, en Paraguay se toma una bebida que se llama tereré. Yo quiero tomar tereré. Y acá con mi esposa tuvimos que venir acá cerca de ustedes al Luque. Encontré un lindo equipo de mate y de tereré y 7 kilos de hierba. Que ninguna empresa de encomiendas internacionales quería llevar, porque la hierba siempre se mezcla con la marihuana y todo. Entonces tuve que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores y allí se envió a través de lo que se llama la valija diplomática. Y 15 días después, si ustedes en algún momento escriben Sarunas Sincus en internet y al lado ponen Wikipedia guaraní, les va a saltar la foto del muchacho. Sarunas Sincus, S-A-R-U-N-A-S, S-I-M-K-U-S, Sincus. Y al lado escriben Wikipedia guaraní, les va a saltar la foto de él tomando mate. Yo le pasé los dos, pero ya vi, como dirán, guampa, muy peca y guampa. Y cuando me pasa la foto, él me dice, aquí, por fin, en Lituania, tomando tereré paraguayo, a 20 grados bajo cero. Esa es la temperatura normal, porque ellos están muy altos allá en la zona más fría. Y yo cuando veo después le digo, te equivocaste, en vez de tomar la guampa, estás tomando en el mate. No importa, para acá hace 20 grados bajo cero, me dice. Pero estaba tomando tereré en Lituania. Él encantadísimo por tomar tereré. Y bueno, pasados unos días después, él me dijo, Wikipedia es internacional. En Wikipedia tiene que haber información de todo y de todo el mundo. Bueno, y allí nuevamente él me metió en un problema de por medio, porque yo todo esto estaba haciendo y sigo haciendo en la medida de mi tiempo. Yo, como cualquiera de ustedes, como sus profesores y profesoras, trabajo, me dedico a muchas cosas y entre el tiempo que tengo voy haciendo ediciones para Wikipedia guaraní. Hoy nosotros tenemos 6.000 páginas, que ya es un libro bastante voluminoso. Y entonces llegó el momento de cuando él me dijo eso, tenemos que traducir. Entonces tenemos que, era una cuestión medio jodida, porque al final que hacía la traducción era yo. A él le quedaba la parte más fácil, que era editar, poner la foto, darle la forma. Bueno, entonces, como yo no tenía mucha experiencia, 2008, internet entraba recién al Paraguay, entonces yo le pregunto a él, como yo no sé nada, le digo, de esta cuestión, no sé muy poco, decime con quién podemos empezar, con quién podemos empezar. Y allí le digo yo, me dice él, ¿por qué no empezamos a traducir la biografía, es decir, la vida de uno de los hombres más buscados del mundo? Y me dice, el 30 a 40 millones de personas por día lo buscan a este señor. Y cuando le pregunto yo, en 2008, cuando le pregunté yo quién era, me dijo John Lennon. Entonces, ¿qué hago yo? Comienzo a buscar toda la información había y por haber de John Lennon. Y si ustedes ponen también John Lennon en guaraní, ya van a encontrar la biografía de él en Wikipedia guaraní. Busqué todo lo que pude, traduje mi texto en castellano. Porque lo que ustedes tienen que saber siempre, ya que van a hacer estos trabajos, que todo lo que está en internet, que está publicado, tiene consigo el derecho del creador o del autor. Que cualquiera por allí se puede dar cuenta que ustedes copiaron algo y publicaron a nombre de ustedes, puede venirle una demanda internacional y bueno, no puede ir a parar a cualquier lado con eso.
Lo que yo hice cuando eso y hago hasta ahora es que tengo que crear mi propio texto en castellano. Busqué acá, busqué allá, más allá, armé mi texto sobre John Lennon en castellano primero. Y de allí traduje al guaraní y esa traducción fue publicada por Sarunas Fincus y es el primer artículo publicado en Wikipedia guaraní. 50 millones de personas vieron ese artículo en 30 minutos. Esos están los registros de Wikipedia. Entonces, allí empieza una historia donde el guaraní comienza a promoverse. Y allí llegamos a traducir de todo. La historia del Papa que falleció hace poco, de Francisco. Van a encontrar ustedes la historia de los más destacados hombres y mujeres del Paraguay. Todo eso hoy está en Wikipedia. Van a encontrar la historia de Areguá, van a encontrar la historia del Departamento Central, van a encontrar las artesanías que se hacen acá totalmente en guaraní. Si quieren buscar ustedes muestras de lo que es la parte gastronómica, la parte de los alimentos, van a encontrar muchísima información totalmente en guaraní. Ustedes tienen una opción, aparte de crear esto, es que esa información que ustedes en su momento produzcan, así con sus nombres y sus apellidos, se publique en Wikipedia guaraní. Va a bastar que acá la profesora me pase la información en su momento y yo mande a editar eso y eso quede también en Wikipedia guaraní. Es un sitio que se ve en todo el mundo. Hoy apenas 370 lenguas, 360 eran. Y hoy, casi 20 años después, apenas hay 370 lenguas que tienen su versión propia de Wikipedia. Una de ellas, en América, de las lenguas americanas, es el guaraní. Y, repito, hay 6.000 idiomas en el mundo. El guaraní está entre las 370 lenguas que tienen su versión propia de Wikipedia. Si hoy ustedes entran y les va a llamar la atención a internet, van a encontrar ustedes, por ejemplo, que la empresa, una de las empresas más grandes, porque en realidad para nosotros acá la más usada, pero en el resto del mundo hay otro navegador que es el más usado. En el mundo se usa mucho el que se llama Firefox, que es guaraní aguaratatá, el zorro de fuego. Bueno, que eso es de la empresa Mozilla. Sin embargo, ustedes normalmente entran a internet y ya se posesiona en Google o Google, ¿verdad? Bueno, en Google ustedes van a encontrar que hoy día ustedes pueden poner traductor guaraní español y les va a traducir, si ustedes escriben en guaraní una frase, automáticamente les traduce al castellano y les puede traducir a cualquiera de los idiomas en los que Google funciona. Les va a traducir esa misma palabra o frase en guaraní al chino, al francés, al alemán, inclusive con audio, ¿verdad? Ustedes allí pueden entrar, Google, eligen el idioma guaraní, idioma a traducir castellano, y escriben, por ejemplo, pe, yaguá o guatá. Automáticamente el perro camina. Y le dan un toque en el audio, en el parlante, y va a decir, el perro camina. Esa misma frase ustedes piden que se les pase al portugués, que se les pase al inglés, que se les pase al francés. ¿Qué significa eso? Que hoy vamos a suponer una criatura, un joven, un adulto, un anciano, paraguayo, 40% de Paraguay habla solamente guaraní, 40% se comunica exclusivamente en guaraní. Vamos a suponer que cualquiera de ellos va a parar al aeropuerto de Barajas, en Madrid, España. Se baja, no habla una sola palabra castellano y en su teléfono escribe ese perro camina. Y le va a traducir, y le va a traducir, y le va a hacer escuchar a la persona en España, y va a escuchar castellano. Y lo que ella dice, yo puedo grabar y traducir al guaraní. Hoy el traductor de Google ya funciona con 200.000 palabras que se van a traducir. Ahora estamos en el 70%. Falta 30% que nosotros creemos que para fin de año completamente el traductor de Google ya va a funcionar en guaraní. También con la ayuda de varias personas, entre ellas acá mi esposa que es profesora de guaraní también. Nosotros diariamente, ahora antes de venir, cargamos inteligencia artificial. Ustedes pueden usar el ChatGPT o Cloud como se dice, o Gemini. El Gemini es de Gmail o de Google. Y hoy ya hace traducciones. Ustedes escriben un texto en castellano y les va a traducir al guaraní. Todavía tiene algunos errores
que se van corrigiendo, porque son idiomas diferentes. Le estamos acostumbrando a la inteligencia artificial a funcionar en guaraní. Y en este momento ya en un alto porcentaje funciona en guaraní. ¿Qué es lo que con esto quiero decirles finalmente? Que lo que ustedes van a hacer va a tener una importancia tremenda, porque van a ayudar ustedes en este proceso de fortalecimiento de la lengua guaraní. Una lengua prohibida, una lengua discriminada, una lengua que pasó momentos muy difíciles, como ninguna lengua en el mundo pasó. Hoy gestañan de la pisa, oye moñezúa, oye ejahueres de guaraní, oye yurupeteba, oye ejahueres de guaraní. Hay acá probablemente entre algunos de los profesores o sus padres o abuelos le preguntan y le van a contar a ustedes cómo cuando hablaban en guaraní tenían que recorrer todo el patio de la escuela diciendo no hablaré más guaraní, no hablaré más guaraní, toda la mañana recorriendo el patio. De ser una lengua prohibida, resulta que hoy es una lengua extraordinariamente agradable y muy solicitada por la gente en el mundo. Las más grandes universidades del mundo hoy enseñan guaraní. Entonces, ¿por qué no pensar que lo que ustedes van a hacer, ustedes le puedan acercar, por ejemplo, a la Universidad de París en Francia? ¿Por qué eso que ustedes van a hacer acá no le pueden enviar a la Universidad de Mainz en Alemania? ¿Por qué eso que ustedes van a producir acá no van a poder enviarle a la USP, a la Universidad de San Pablo, en Río de Janeiro, donde hay gente que estudia guaraní? ¿O por qué eso que ustedes van a hacer, sea pequeño, mediano, grande, no van a poder enviar a la Universidad Nacional de Jujuy en la Argentina, donde desde hace 2 años se enseña guaraní y es la última hasta ahora de las universidades argentinas? En Argentina existe casi 20 universidades que enseñan guaraní. Universidad, no estoy hablando ni de escuela ni de colegio. Entonces, lo que quiero con esto es que entiendan que lo que van a hacer es algo muy importante y que tengan claro que eso que van a hacer va a ayudar a fortalecer el guaraní. Hoy nosotros tenemos en las Naciones Unidas, con nombres en guaraní, formando parte del patrimonio cultural de la humanidad. Por ejemplo, en primer lugar tenemos hoy, del año pasado, la guarania, Guaraní A. El autor de muchas de esas guaranías es aregüeño. Lastimosamente falleció no hace mucho el doctor Carlos Federico Avente. Él escribió guaranías con José Asunción Flores. Y esa guarania hoy es patrimonio del mundo, no, ella es solamente paraguayo. ¿Qué otra cosa más? Nuestro tereré, ¿verdad? Con las plantas medicinales. ¿Y qué es lo último? El poncho paraí, el poncho de 60 listas. En este momento, si ustedes buscan cuál es la sopa más rica del mundo, hace una semana se volvió a actualizar en el ranking del mundo que el borí es la sopa más rica del mundo. Los paraguayos hacemos cosas lindas, hacemos cosas valiosas. Piensen ustedes que lo que van a hacer va a tener mucho valor y va a servir para fortalecer lo que somos los paraguayos. Les deseo éxitos y muchas gracias por escucharme.